de esta comunidad? ¿Qué es lo que necesitamos para crecer? ¿Qué es lo que necesitamos para ser una buena iglesia? Viva. ¿Milagros? ¿Conocimiento? ¿Espíritu o doctrina? ¿Qué es lo que más deseas hoy para tu vida? En lo que te está tocando vivir, en tu experiencia personal. ¿Qué crees que necesitas más? ¿Un milagro o más conocimiento de la Biblia? ¿Se tienen que excluir necesariamente una de la otra? No. Buena respuesta, Solveig. Creo que no. Pero me parece que muchos cristianos piensan que sí. Muchas iglesias hoy día enfatizan una cosa por sobre la otra. El capítulo que tenemos hoy frente a nosotros en nuestras Biblias de Josué nos lleva a pensar en algo muy importante. Ubiquémonos en la historia. El pueblo está por fin listo para cruzar el río Jordán. Están por entrar en la tierra prometida. Hay un nuevo líder, es Josué. Pero antes de cruzar, antes de ir a la tierra, ellos reciben instrucciones, órdenes de parte de Dios, mandatos. Dios es un Dios de orden. Él va a guiar a su pueblo con su palabra. Pero quiero que noten que también Dios les va a dar su poder. Palabra y poder van juntos. Palabra y poder es lo que ellos necesitan. Disciplina, orden y el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que vemos en este relato. El Señor le promete un milagro a Josué y a todo el pueblo. Y hermanos, necesitamos ambas cosas. Necesitamos el milagro de Dios. Necesitamos ver milagros. Necesitamos el poder de Dios. Pero también necesitamos dirección clara. La palabra de Dios. Dirección fiel. Dirección doctrinal. A veces, repito, los cristianos parecen creer que uno es más necesario que el otro. Que la palabra y el espíritu se pueden separar. Muchas iglesias se jactan de ser iglesias llenas de la palabra, muy fuertes en doctrina y enseñanza, mientras que otras se jactan de ser iglesias que andan en el espíritu, pero que tienen poca doctrina, mientras que las otras tienen poca visión, fuerza. Podemos llegar a ser una iglesia con inspiración, pero sin información, sin entendimiento. O podemos llegar a ser una iglesia muy entendida, muy doctrinal, pero sin inspiración, sin ánimo, sin poder. Necesitamos ambos. Necesitamos ambos. Y en este pasaje de hoy, encuentro que se ve este bello equilibrio entre la palabra y el milagro, la instrucción y el poder de Dios. Oremos. Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y edificación de nuestros espíritus. Amén. Y el punto de todo el pasaje es: sigue al líder. Sigue al líder. Ese es el título que le puse al sermón. Vamos inmediatamente a la primera sección, los versos 1 al 6, donde encontramos las órdenes del líder. Dios es un Dios de orden. Su pueblo debe organizarse y cuando está reunido debe actuar y obrar ordenadamente. Eso es lo que vemos aquí. Josué se levanta muy temprano en la mañana y junto con los demás líderes del pueblo comienzan a repartir instrucciones. Lo que vemos aquí es que hay una clara sucesión de liderazgo. Josué está a la cabeza, pero hay estos otros líderes que comandan grupos más pequeños y entre todos ellos organizan al pueblo. Y quiero que notes que en estos primeros 6 versos el tema, la misión del pueblo es cruzar el río. Tienen que cruzar el río, pero eso no es fácil. No va a ser una tarea fácil por las siguientes razones. En primer lugar, el río está mucho más grande y caudaloso de lo que estaba acostumbrado. Eso, ¿cómo lo sé? El verso 15 nos lo dice en el mismo pasaje, que es época de lluvia, el río ha crecido. Segunda razón por qué cruzar el río era difícil. La segunda razón es porque estamos hablando de millones de personas. Mínimo calculamos
por lo menos 2 millones, con su ganado, con sus posesiones, cargados, sus animales, que debían cruzar. Y la tercera razón por qué es tan difícil este cruce es que debía hacerse en un solo día, en el transcurso del día, mientras haya luz. 2 millones de personas cruzar el río a pie con sus ganados durante el día. Difícil tarea en un río que está crecido. Muchos ven hoy día las fotos, si tú buscas en internet las fotos del río Jordán y dicen, pues sí es un riachuelo, pues cualquiera puede cruzar a pie. No, hay que recordar que en esa época es muy probable que había mucho más agüita que hoy día, pero también Josué dice que había llovido, son 2 millones de personas y debían hacerlo en un espacio corto de tiempo. Frente a estas circunstancias, yo me puedo imaginar que muchos de estos israelitas pensarían que esto es imposible, no lo vamos a lograr. Incluso quizás algunos tuvieron la idea de decir, ¿por qué mejor no cruzan solo los soldados? Que crucen solo los hombres. Ellos van a hacerlo más rápido, sin animales, sin mujeres, sin niños, sin ancianos. Y que ellos vayan, crucen, conquisten la tierra. Y una vez que ya han asegurado la tierra, que manden un emisario que nos diga al resto de nosotros, ahora ustedes pueden cruzar. Sería más fácil, es más práctico, es más pragmático. Pero nuevamente, volvemos a que Dios no es un Dios pragmático, no es un Dios de soluciones fáciles. Él es un Dios de orden, pero también un Dios de milagros. Y Él se ha propuesto a que este pueblo vea un milagro. Y les da órdenes. Y con estas órdenes encontramos el secreto para tener una vida de victoria. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Una vida de triunfo, una vida de ver la gloria de Dios. Este pasaje nos muestra tres puntos, 3 secretos para tener una vida de victoria. Y aquí está el primer secreto para tener una vida victoriosa: la obediencia. Dios le dice a Josué que Él va a hacer un milagro. Él va a partir el río. Pero noten esto, el pueblo tiene que obedecer. El pueblo tiene que obedecer. ¿A quién? A su líder, a Josué. El pueblo tiene que seguir las órdenes y las instrucciones de Josué. Y eso lo vemos muy claramente en los primeros versos. Hay un orden claro de las autoridades. Y Josué está a la cabeza. Él da las órdenes. Él junto con los demás oficiales recorren el campamento y ordenan, les instruyen. Bueno, nuestra traducción ha traducido como ellos le dijeron al pueblo. Ellos le instruyeron en realidad, ellos les ordenaron. Y esto, hermanos, es muy fuerte. Para tener victoria, para entrar en la tierra prometida, ellos tenían que primero obedecer. Y la obediencia sigue siendo clave para el pueblo de Dios. La obediencia al Señor, a su palabra, pero también a los líderes que Él ha puesto en su iglesia. Ahora, personalmente, yo me siento muy extraño hablando de esto. No me gusta, lucho mucho con, hice versos sin mucho esfuerzo, lucho mucho con la idea, con este formato de liderazgo que desde el púlpito exige que se le obedezca. Aborrezco eso. He visto el daño que ese tipo de liderazgo hace en la iglesia. Encuentro que es muy dañino. Pero por otro lado, las Escrituras claramente nos enseñan, con este poderoso ejemplo y también con las claras instrucciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento, que el pueblo de Dios debe obedecer y someterse a sus pastores, a los líderes que el Señor ha puesto en la iglesia, sus líderes espirituales. Está en las Escrituras, no voy a decir nada más al respecto. Hermanos, esto está en la palabra de Dios. Pero vamos a ver también que este pasaje, la figura de Josué, apunta a alguien más grande que una figura de líder humano. Que Josué, de hecho, está en este pasaje para mostrar el verdadero líder de la iglesia, el capitán de la iglesia. Adelanto,
Vamos al segundo secreto para tener una vida victoriosa, que también está en este pasaje. Un secreto muy interesante. La disciplina. Hoy día se habla tanto, ¿no?, de victoria, que queremos ser una iglesia de victoria, que anda en poder. Pero ¿cuántos son disciplinados en su vida espiritual? En el verso 4, Josué ordena al pueblo que debían marchar detrás del arca. El arca de Dios iba primero, cargada por los sacerdotes. Pero nota lo que dice Josué en el verso 4. Ellos debían caminar con una medida exacta de distancia entre el arca y ellos. ¿De cuánto? 900 metros. 900 metros. El arca representaba la presencia de Dios. El arca iba a ir al frente, Dios iba al frente. Y el pueblo tenía que mantener el arca todo el tiempo en su mirada. Ellos debían seguir el arca. Ellos nunca habían caminado por ese lugar, no conocían ese lugar. Dios los iba a guiar por medio del arca. Pero ellos no debían apartarse del arca, alejarse, pero tampoco acercarse demasiado. Tenían una medida exacta. ¿Cómo pueden ajustarse a marchar a 900 metros? Con disciplina, con orden. ¿Te imaginas lo importante que era que todos capten el ritmo de los sacerdotes que cargaban el arca? Si estaban en una bajada y los sacerdotes por la bajada empezaban a ir más rápido, todo el pueblo tenía que ir más rápido. No podían pasarse, no podían acercarse a más de 900, pero tampoco alejarse. Tenían que ir siguiendo a esa arca, a esa medida. Difícil tarea. Es como que Dios complica más las cosas porque Él quiere después mostrar su poder, pero también quiere enseñarles disciplina. Disciplina. Queremos una vida victoriosa, seamos disciplinados. Vamos al tercer secreto para una vida victoriosa, para cruzar y tomar la tierra prometida. Santidad. Santidad. En el verso 5, Josué les ordena que se deben purificar. Antes de marchar, deben purificarse. Y eso en lo práctico era que ellos tenían que lavarse, un rito de lavamiento. Pero ojo, Dios nunca quiso que ellos cumplan ritos nada más, como un checklist. Ya me purifiqué, listo. Esta purificación, más que una ceremonia ritual de lavarse, de lavar sus ropas, era un símbolo de la purificación espiritual, de la purificación interior. Lo que se buscaba mediante esta orden, mediante este rito, era que mientras ellos se lavaban, vayan confesando sus pecados. Vayan reconociendo que así como sus cuerpos y sus ropas tienen que estar limpias para seguir a Dios, su corazón debe estar limpio para seguir a Dios. Hermanos, la purificación espiritual es lo que Dios busca de su pueblo. Él quiere que seamos personas que buscamos santidad. La purificación habla de limpieza, de confesar. ¿Y eso cómo se logra? Confesando nuestros pecados, reconociendo nuestra necesidad de ser limpios, suplicando el perdón de Dios. Entonces, para experimentar el milagro de Dios, las maravillas de Dios, para ver las aguas abrirse, este pueblo tenía que ser obediente, ser disciplinado y buscar santidad, santificarse. ¿Queremos ver milagros? Hermanos, ¿queremos ver milagros? ¿Queremos ver el poder de Dios en medio nuestro? Amén. Espero que así sea. De estas tres cosas también deben ser nuestras metas. Para tener una vida de victoria necesitamos disciplina, obediencia y santificación, santidad. Entonces, eso es lo que Dios le dice al pueblo. Y acto seguido les dice que esperen un milagro. En los versos 7 al 13, Dios habla con Josué y le dice que Él lo va a empoderar delante de todo el pueblo, para que todos sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Eso es lo que Dios le dice a Josué. Y ahora lo importante es cómo Dios va a mostrar su poder. Él dice, yo voy a mostrar mi poder para que todos reconozcan que tú tienes mi apoyo, mi respaldo, mi presencia está contigo. ¿Cómo? Un milagro. En los versos 9 al 13, Josué
reúne al pueblo y les dice, Dios va a hacer un milagro. Él va a separar las aguas del río Jordán. De hecho, Josué dice que cuando planten sus pies en las aguas, en otras palabras, cuando se mojan las patitas, las aguas se van a partir. Me llama muchísimo la atención esto. La palabra viene antes que el milagro. Josué dice qué es lo que va a pasar y después viene el milagro. Lo mismo ya ha sucedido 40 años atrás, cuando fueron rescatados de Egipto. Quedaron frente al Mar Rojo sin saber qué iba a suceder. Pero la respuesta viene en pleno mar. Y ahora va a ser lo mismo, solo que a orillas del río Jordán. Hermanos, Dios siempre se manifiesta a tiempo. Él nunca llega temprano ni se atrasa. Su tiempo es perfecto. Pero aquí le está anticipando al pueblo lo que va a hacer. El mandamiento viene antes que el milagro. Y el pueblo debe obedecer para poder ver el milagro. Interesante. Yo espero un milagro en medio nuestro. Espero muchos milagros. Pero nuestro énfasis tiene que ser en obediencia a Dios. Sigamos siendo fieles. Después Él, en su tiempo oportuno, va a mostrar su poder. Y eso es lo que pasó. En los versos 14 al 17, vemos que el pueblo obedeció. Nos dan detalles de cómo hicieron esa hazaña de caminar detrás del arca sin apartarse, sin acercarse, respetando los 900 metros, pero lo lograron. Fueron disciplinados, le creyeron al Señor, le obedecieron al Señor. Llegaron a donde estaba el río, al borde del río. Y ahí es donde vemos claramente en el verso 15 que el río está desbordado, era época de lluvias. El río Jordán está más caudaloso que de costumbre. Pero ni bien los sacerdotes que estaban transportando el arca, y eso, ojo, es muy interesante. Según la ley de Dios eran los levitas los que debían transportar el arca. Pero aquí Dios le ordena que los sacerdotes, le da más realce, más importancia, porque Dios va a hacer algo importante. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Esto. Ni bien los sacerdotes mojan sus pies en las aguas, el río deja de fluir. Y quiero que notes en este verso, en el verso 16, que las aguas se detuvieron río arriba. Se acumularon en otro lugar, dice, cerca a una ciudad, a la ciudad de Adán. Quizás esto se ha calculado como a 25 a 30 kilómetros del punto donde estaba Josué. Mucho más lejos, algo pasó. Algo pasó 25 a 30 kilómetros río arriba, que hizo que el agua se cortara. Pero el momento preciso en que los sacerdotes ponen sus pies en el agua es cuando ese corte llega ahí. De manera que cuando ellos se mojan los pies, el agua deja de fluir. Esto es muy notable. A mí me llama mucho la atención, porque algunos que critican la Biblia han sugerido que esta historia es más una como leyenda, que fue escrito para fomentar la fe del pueblo, para que la gente que lo lea diga, wow, Dios es bueno, pero en el fondo esto es como una fábula inspirada o escrita para alentar, para animar. Pero si tú ves bien estos versos, el autor da estos datos precisos. Y su estilo de narración es más el estilo de una veracidad histórica que el de la narración de una fábula. Claramente, la persona que escribió este libro está relatándolo como alguien que lo observó y lo cuantificó, lo calificó y lo describió. Muchos creen que posiblemente hubo un derrumbe que provocó como un dique, ¿cómo se llama? Una represa, río arriba, y eso detuvo las aguas.
Perfecto, puede haber sido así. Pero ¿quién puede provocar un derrumbe en un momento tan oportuno, tan exacto, 30 kilómetros arriba? Solo la soberana providencia de Dios, solo un milagro puede explicar lo que pasó. Que en el momento preciso en que los sacerdotes pusieron sus pies en las aguas, el agua se secó. Un milagro de Dios. Queridos hermanos, este capítulo nos está mostrando este Dios de orden que instruye a su pueblo, que ordena a su pueblo. Él nos ha dejado a nosotros su instrucción en la Biblia, en las Escrituras. Pero no se trata solamente de vivir analizando, estudiando reglas o vivir estas reglas, sino que este capítulo nos muestra que junto con el mandamiento Dios da un milagro. Dios acompañó a su pueblo. Su poder se demostró. Su fuerza se demostró. El Espíritu y la palabra no se separan. La doctrina y los milagros van juntos. Primero la doctrina, la enseñanza, después los milagros. La palabra viene primero, pero luego debemos esperar lo otro. Y el pueblo debe ser disciplinado, debe ser obediente y debe buscar santidad para recibir ambas cosas. El pueblo debe recibir las instrucciones, debe escuchar la palabra, debe actuar conforme a esa palabra, pero debe anhelar, esperar, ver que las aguas se separen. Esta es nuestra misión como iglesia. Quizás algunos de nosotros están desanimados, están tentados en algunas áreas. Quizás algunos de nosotros nos cuesta más la obediencia o la disciplina o la santidad. Creo que a todos nos cuestan las tres cosas. Son difíciles porque se oponen a nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lograr entonces tener la obediencia, la disciplina y la santidad que se necesita para ver los milagros que vienen después? La clave está en el líder. Y no me miren a mí. La clave está en Josué. ¿Te has dado cuenta que es Josué quien ayuda al pueblo? Es Josué quien los arengó, quien les instruyó, quien les dirigió, quien ordenó a los sacerdotes, quien instruyó a los líderes de las tribus. Es Josué quien fue valiente, quien fue fiel. Él veló que todo saliera tal como el Señor lo había ordenado. Él está a cargo de que todo esto se lleve a cabo, tal como Dios lo instruyó. Y cuando llegó el momento, Josué fue quien dio orden a los sacerdotes que pisen el río. El agua estaba todavía corriendo. El río estaba crecido. Había mucho que perder si es que no sucedía nada. ¿Quién tenía todas las de perder si es que no había el milagro? Josué. Josué es el que estaba arriesgando su pellejo, porque si no ocurría el milagro, el pueblo fácilmente podía volverse en su contra. Nos has mentido, nos prometiste un milagro y nada ha pasado. Pero ¿notas que en algún momento hay duda en Josué? No. ¿Temor en Josué? No. Él es fiel. Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente. Y aquí está Josué, esforzado y valiente. Y los sacerdotes le obedecen, el pueblo le obedece, marchan detrás de él. Y los sacerdotes se mojan los pies y el milagro viene. El milagro vino como resultado de la obediencia, de la fidelidad, de la purificación, de la disciplina del pueblo, sí, pero sobre todo de Josué. Josué es quien guió, lideró a este pueblo. El pueblo cruzó el río porque Josué estaba al frente. Hermanos, nuestro Josué es Cristo. Él es fiel, Él es obediente, Él es santo, Él es disciplinado, Él es obediente a su Padre, obediente hasta la muerte. Su Padre le dijo, tienes que morir en la cruz. Y Él dijo,
así lo haré. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él fue disciplinado, oraba. Leía la palabra desde niño, la escudriñaba. Él fue santo. Toda su vida no pecó. Nuestro capitán es Cristo. Es su fe la que produce el milagro. Sus palabras sanaban enfermos. Sus palabras expulsaban demonios. Producían cambios en la naturaleza. Incluso levantaban a los muertos. Debemos seguir a este capitán. Debemos seguir a Cristo y veremos milagros. Jesús tuvo la obediencia, la disciplina y la santidad que se necesitan para ver el poder de Dios. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Lo mismo que al pueblo. Sigamos al capitán. Trabajemos en nuestra propia obediencia al capitán, nuestra disciplina en obedecer las órdenes del capitán y en nuestra imitación a la santidad del capitán. Cristo es nuestra meta. Hermanos, ¿cuál es nuestro río Jordán? ¿Qué nos está deteniendo para seguir adelante en tomar la tierra que Él nos ha prometido? Solo tú puedes responder esa pregunta. Pero hazte esa pregunta. ¿Qué me está frenando? ¿Qué hay? Adelante. Mojémonos los pies. Pisemos los pies del río. En obediencia, en disciplina, en santidad. Sigamos a Cristo. Y atrevámonos a mojarnos las patitas. Pisemos eso que nos está deteniendo. Y veremos que se abre el espacio, se abre el camino, se apartan las aguas, se rompen las barreras. Vamos a ver milagros. Vamos a ver corazones transformados, vidas entregadas a Cristo. Eso es lo que queremos, amén. Milagros en nuestras familias. A veces estas barreras pueden ser nuestros propios hábitos. Estas barreras, este río que hay que cruzar, puede ser nuestro propio pecado, nuestra propia falta de obediencia, disciplina y santidad. A veces hay barreras del entorno, de la sociedad, de las circunstancias, los problemas, las necesidades. El Señor puede abrir un camino. Como lo cantamos, sendas Dios hará. Qué verdad tan grande. Una verdad grande para Josué, para los israelitas, para nosotros. Y la senda más grande que Dios ha abierto es un camino directo al Padre por medio de Cristo. Sigamos a Jesús. Amén. Oremos.